Hola a todos, sean bienvenidos a su canal HS Fix. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante que son los neumáticos. Acompáñenme. El día de hoy vamos a hablar de los neumáticos desde el punto de vista de qué es lo que necesitas saber para comprarte un buen neumático para tus vehículos. Vamos a hablar de su nomenclatura, cuáles son los tipos de neumáticos y con un poquito de historia y cómo empezaba. Acompáñenme. Vamos a empezar con la primera versión de los neumáticos, que fueron los neumáticos diagonales. Estos salieron por el año 1898, ¿ok? ¿Por qué le dicen diagonales? Porque las capas que lo entrelazan, que forman el neumático, están colocadas de manera diagonal, ¿de acuerdo? Se conforma entre 8 y 12 capas aproximadamente. Las 12 capas eran ya para camiones, para vehículos pesados, ¿ok? Esta era la primera versión de los neumáticos. ¿Qué pasa? Tienen unas ventajas muy grandes. Como están entrelazadas de manera diagonal, son muy buenos para lo que es el off-road. ¿Por qué? Porque tienen alta resistencia en los laterales. Son muy estables estos neumáticos, pero tienen unas desventajas muy grandes. Uno, al ser tan resistentes son muy poco cómodos. Dos, como tienen alta resistencia a las pinchaduras, también tienen alta resistencia a lo que es la alta velocidad. Se calientan mucho y no disipan muy bien el calor. ¿Y qué sucede cuando un neumático se calienta? Se empieza a deformar y empieza a tener problemas de agarre. Ahora, después salió por el año 1949-1950 una nueva versión de los neumáticos que se llama los neumáticos radiales. ¿Por qué le decían radiales? Porque en vez de tener las capas que lo entrelazan de manera diagonal, lo tienen de manera radial. ¿De acuerdo? Aparte de eso, implementaron una tecnología de colocarles una malla metálica y encima la goma que lo conforma. De esa manera crean un neumático mucho más robusto y mucho más estable a altas velocidades. Y, como ya lo mencioné, una de sus ventajas era que a altas velocidades no se calentaba tanto, por al tener la malla metálica, disipaba mucho más el calor. Al disipar mejor el calor y no deformarse tanto, también ayuda al ahorro de combustible. Esa es la diferencia entre un neumático diagonal y un neumático radial. Ahora, cuando vamos a comprar un neumático necesitamos saber que hay tres tipos básicos de neumáticos para autos. El neumático de invierno, el neumático de verano y el neumático llamado All Season para todas las estaciones. ¿De acuerdo? Ok, vamos a empezar el de verano. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? El neumático de verano está diseñado para desplazar muy poca agua, pero tener mucho agarre. Esta es la ventaja más grande que tienen ellos. ¿Qué sucede? Cuando estamos en climas fríos, él no funciona muy bien porque sus componentes químicamente, la goma de él no se agarra bien cuando está a bajas temperaturas. Caucho de invierno o el de winter. Este caucho es diseñado justamente para el invierno. Tiene unos surcos un poco más grandes porque su función principal es el agarre. El agarre en clima mojado o en nieve. ¿De acuerdo? Estos neumáticos no están diseñados para trabajar a altas velocidades, ¿ok? Y mucho menos a trabajar en climas calientes, porque se van a desgastar mucho más rápido. La goma se va a deshacer y de ahí tenemos un punto intermedio que se llama el All Season. El All Season sirve tanto como para desplazar agua como para velocidad. Pero ¿qué sucede? En climas extremos, cuando hace mucho calor y climas muy secos, el All Season no es tan bueno como uno de verano. Pero al caso contrario, cuando hace mucho frío o hay nieve, no se agarra tanto como uno para invierno. Esto depende más que todo de donde nosotros vivamos. Si vivimos un clima muy frío y con nieve y con lluvia, lo que más nos conviene es tener un caucho de invierno. En cambio, si vivimos un clima tropical, nos conviene más tener un caucho de verano. ¿De acuerdo? O si vivimos en un sitio donde están las cuatro estaciones, pero no son muy extremas, nos conviene un all season. De aquí saltamos a otros dos grandes grupos, pero estos dos grandes grupos son para camionetas, ¿ok? Para las camionetas existen, aparte de estos tres que ya mencioné, vienen dos grupos grandes de neumáticos que se llama el all terrain y el multi-terrain. El multi-terrain es lodo y el all terrain para todos los terrenos. Básicamente estos son neumáticos para salir de la carretera, para divertirse, para andar en fango, para piedra. ¿Qué sucede? El multerrain tiene unos tacos o las aperturas entre el dibujo es mucho más grande.
mucho más significativa. Por lo tanto, esto nos va a ayudar mucho para salir del barro, mucho para salir de situaciones bastante complicadas. No tanto como el all-terrain. ¿Qué sucede? El all-terrain nos sirve para también salir del campo, para salir de la carretera, pero también nos sirve para andar en ciudad. Estos dos tipos de neumáticos tienen una desventaja, que estos neumáticos no están bien diseñados para carretera. El all-terrain sí puedes andar en carretera, pero va a tener consumo elevado, pero el multerrain no sirve para carretera. ¿Qué sucede si lo metemos en carretera? El neumático primero va a empezar a sonar, va a ser algo muy incómodo tener un ruido, un zumbido todo el tiempo de que nos está indicando que son los tacos o las aperturas que están sonando. Segundo, son muy peligrosos cuando hay lluvia. Cuando estamos lloviendo y estamos en asfalto, los multerrain simplemente no se agarran, ¿de acuerdo? Porque ellos están diseñados para esas aperturas para agarrar piedras, agarrar lodo. Y en dado caso, cuando son tan grandes, en asfalto no se agarran para nada. Ahora vamos a hablar la nomenclatura que tienen cada uno de los neumáticos. Los números que aparecen en los neumáticos nosotros no sabemos qué son. Bueno, yo te los voy a explicar muy fácilmente. Empezamos por los tres primeros grandes números. Por ejemplo, 205, 45, R17. 205, ¿qué quiere decir? Ese es el ancho que va a tener el neumático en milímetros. 205 milímetros, ¿de acuerdo? Ese es el ancho que va a tener. Ahora, vamos al 45. ¿Qué nos quiere decir el 45? Ese es el porcentaje de altura que va a tener el neumático con respecto al ancho. El 45% de 205 es de 94 milímetros. Y después viene R17. R no quiere decir que el neumático es radial. Y el 17 que va montado en un ring o en una llanta 17. Después nos vienen dos números y una letra. Por ejemplo, en este caso el 88 y la V corta. ¿Qué nos quiere decir el 88? Esto es muy importante. El 88 quiere decirnos la cantidad que soporta de kilogramos cada uno de los neumáticos. Esto es una tabla que se las voy a presentar. Si quieren le ponen stop al video para que puedan verla o lo consiguen por internet. Pero por ejemplo, en este caso, el 88 nos quiere decir que este neumático soporta 560 kilos. La V nos quiere decir, este es otro factor muy importante, que viene asociado a otra tabla que también se las voy a dejar o la consiguen por internet. La V nos quiere decir la velocidad máxima que soporta este neumático. Esto tiene que ser muy importante porque hay neumáticos que soportan una velocidad máxima de 120 km por hora. Y si lo pasamos de esa velocidad puede que estalle. La V en este caso nos quiere indicar que el neumático soporta una velocidad máxima de 240 km por hora. Luego, radial, de nuevo. Y en este caso este caucho es tubeless, que quiere decir que no posee cámara por dentro. Esto es tema para otro video, estos son una nueva tecnología de cauchos de seguridad, pero en este caso no nos compete. El número 4 nos dice DOT, que es el Ministerio de Transporte americano. Luego nos vienen unos números y unas letras. Esto por lo general quiere decir el código del fabricante para identificar el neumático. Eso es un código de planta, ¿de acuerdo? Ahora viene otro número muy importante. Componen de 4 números. En este caso, un 19 y un 14. Esto tienen que tenerlo muy presente cuando vayan a comprar un vehículo. ¿Qué nos quiere decir los primeros dos números? 19, que este neumático fue fabricado en la semana 19 en el año 14, ¿de acuerdo? De número 7 tenemos lo que es E4, que significa que está homologado para que pueda funcionar tranquilamente en Europa. De número 8 y de número 9 nos indica la presión máxima que le podemos meter a este neumático. En este caso son 51 psi. Yo para vehículos de uso particular, como lo que son autos, yo recomiendo entre 30 a 32. Y cuando estamos en camionetas, cuando son camionetas grandes, yo recomiendo entre 32 a 34 de inflado. Pero esto ya depende de la preferencia y lo que nos marque el fabricante. Preferiblemente yo siempre ando con 32 psi. Y por último nos marca, de número 10, nos marca el índice máximo de desgaste que soporta ese neumático. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en dado caso, cuando llega a esta marca, quiere decir que hay que cambiar el neumático. Este neumático ya hay que desecharlo porque el dibujo ya no es lo suficientemente seguro. ¿De acuerdo?
Espero que estos tips les hayan funcionado para que puedan elegir muy bien el neumático y en dado caso sepan de qué habla cuando ven la nomenclatura o cuando ven un neumático que les quieran vender. Muchas gracias por ver este video, por favor suscríbanse, déjenme un comentario, déjenme un like, yo les estaré respondiendo como siempre lo hago. Muchas gracias, hasta la próxima. Don't wanna sleep in, 'cause I got something to prove. I gotta